This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. ¿Cuántos carendería ta está siempre fijo el precio del canon a mediante subido el precio del arroz? Capitán de Malagutay explica el caso de corrupción y enfrenta el Diila Barangay Treasurer. OCNR ta continúa el information dissemination sobre el waste segregation. Barangay y SK election na Nobyembre año 2026 ya el conducí. Comelec ganba na basila na prinsipyo del election period del BARM parliamentary elections. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. ¿Cuántos magakarendería ta está siempre fijo el precio del canon a mediante subido el precio del arroz ahora? Aquí el report de Marites Espartero. ¿Cuántos magakarendería na ciudad ta está siempre vende na fijo el precio del canon a mediante alto el precio del arroz este tiempo? Según con Sandra Lynn Atibing, no hay ele asusubi con el precio del canon este tiempo a mediante caro el cada kilo del importado arroz. Tali lang siyempre na 15 peso kada order o kada scoop. Malisod asigun asusubi siguiendo mucho del diila mga customer mga estudyante. Pero si por ejemplo, el masubi el precio, posible el menguale poco con el tabendeli canon na kada scoop. Same lang din siya, ma'am. Kung ano po yung presyo namin dati, same lang man kung sa kanin magtaas man, siguro sa kanin parang bawas-bawasan ng konti lang. Mientras tanto, según también con Maribet Handusay, 20 pesos también sila tabende cada order o scoop de canon. Este tiempo, siguiendo ya subir el precio del arroz na kada kilo, hindi pa según pesaw. Pero si el masubi el precio del arroz, posible el kada order de canon aliga na 25 pesos kada scoop. So far ngayon, hindi naman ako tumataas kahit tumaas yung bigas, hindi pa naman gaano kataas talaga. Siguro pag tumaas at hindi na ma-meet, yung 20 ko magiging 25 ang per serve ng rice. Ambos maga-negosyante taabla debe dobles person na diskarte para hindi el perde maga-customer kay amo el busca la vida a mediante na subida presyo del magalas cosas este tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya confirma el capitán del Malagutay Alan de Guzman que antes tresurera del Diila Barangay ella arresta la autoridad del Paso Díaz por causa na caso del graft and corruption. Asigun con de Guzman, el COA amo ella planta caso konta con esperat na ombudsman después falla este somete report del todo transacción del barrio na COA y na City Accounting principiando del media año del 2018 y 2021. En este tiempo, el capitán del barrio amo si Roel Cabugsa. Ya dali también asigun bastante tiempo el COA con esperat para hacer con el mga report y someter este kanila in a City Accounting. Pero no, siyempre con este puede hacer si esperat. Razón para si por qué. Ya plantaya caso. El COA contra con esperat hasta ya sale el de este warrant of arrest. Del pasado días lang, y arresta con él la autoridad. Ya defende también si de Guzman con su cuerpo contra con el mga taabla que debe hasta con él ella planta caso el COA siendo él el capitán del barrio. Pero según con de Guzman, ya queda el capitán del barrio del 2018 hasta 2007 hasta 2018. En ese tiempo si esperatya el tesorero del barangay. Pero sa mga tiempo regularmente según ta puede someter si esperat mga report na COA. Total mga transaction ta sa barangay, honoraria, supplies, projects. So, del 25% LSK kasi separated naman kasi LSK, otro kaldira mga reports. So, todos no sila se puede
somete. And diba yearly mas Yes, tasera el libro? yes, tasera kita kasi sa libro. Nisita kita man-submit ang mga reports. So, end of the year, no hay costa sera libro el city accountant, kaya no man también reports. So, yung decision siguro también el COA, kaya largo ya tiempo ya dali. Para asin, may man, maskin andalan siguro yung biyawad ng karta, no hay man también. So, ya perde siguro kumpiyansa del COA, por eso yung file complaint na ombudsman. El OCNR ta continua el information dissemination sobre el waste segregation. El report di Marifita Mayo. Ta continua ahora el OCNR hace el DILA information dissemination acerca el waste segregation kaya ay man full implementation niya sila na mes de Septiembre. El Assistant Department Head del OCNR, Jerry Pollisco, habla ta concentra DILA information dissemination na magabaryo el diferentes klase de basura que debe man segregate na magakasa pa lang. Habla si Pollisco, puera el biodegradable y non-biodegradable basura tiene pa otro klase de magabasura que debe queda informado el público. Este amo el residual y el special waste. Por eso debe según prepara el barangay 4 magabins. Klaro ta abla na demon orientation, we need to maintain at least 4 bins. The first one is the biodegradable, second one is the non-biodegradable, then the third one residual, and the fourth one special waste. El biodegradable amo akal maga food scraps, paper products, yard waste como el zacate, maga hojas y maga rama del ponoy palo, maga palo, human and animal waste, maga cotton y otro natural fibers, coffee grounds y tea bags, maga shell de huevos y maga plant-based utensil y package. El maga ejemplo también del maga non-biodegradable ta incluhi el plastic bottles, styrofoam, maga aluminium cans, maga glass, electronic, plastic bags, maga batteries, synthetic fabrics, upos de sigarilyo y maga rueda de vehikulo. El maga residual waste también amo el maga siguiente: diaper, sanitary napkin, maga trapo, maga baso y plato hecho de plastic, maga sandbags, thin soft plastic, maga pellejo de comida y otros pa. Mientras el special waste ta incluye el container de maga chemical, fluorescent lights y face mask. So all these materials sa Brasila, waste materials, nung makita si hunto na residual, nung makita man naligana de aton landfill. Kasi si manhunto si alya, amo si takeda short er aton lifespan del landfill. And that's really the spirit of our segregation at source, talan as kita kanal mga kadaykwal kasa. Ta-admiti si Pollisco que grande desafío para kanila y na mga barangay el implementación del waste segregation. Ita-antisipa sila que hindi ay queda perfecto el prinsipyo del implementación de este ordinanza. Por eso, tapidisigun sila el cooperación del público, especialmente del mga dueño de casa, donde tasale el mga basura para cumplir na segregation del mga basura. It must be a shared responsibility. Always generators debe on board na di aton programa. Mga possible scenario na expect to this on the first day of the full implementation? Okay. Uno tamira kami possibility ali ay ese ba mga di aton mga pedicabs. Simir to mga pedicabs, amo so sa taliba onde na mga dump site area di aton kay tapaka kanila a certain minimum. Kaya pwede yung mira ara, kaya mga kadaykwal kasa, once sali lang kanila basura, regardless segregated or not, bahala ya. Basta ya, pwede si pedicab sali na kasa di suyo frontage, bahala ya. Pero si responsible to sa mga inyo, numatuman allowance na practices. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Iafirma ya el presidente del país Ferdinand Marcos Hijo ayer, Agosto 13, con el Acto República el 12232, que taman postpone con el barangay SK election. Nalita habla que el BSKE election que debe era conducir este Disyembre 1, 2025 ay man postpone y move para la primer lunes de noviembre 2026. El tupa este la fecha 2 de noviembre. Habla también na ley que después el BSKE election na 2026, él hace también que la elección cada 4 años y hindi más que da 3 años. El un oficial del barrio puede servir hasta 3 consecutive terms o hasta 12 años. Pero el SK hasta ahora maximum del un término lang.
Pero todo asigun mag-incumbent barangay officials kanya sirvía por 3 consecutive terms, hindi mas pwede corre otra vez para na igual posisyon na siguiente anyo. Mientras tanto, afirma si Marcos con esa ley para darle a segundo tiempo con el gobierno concentra na conducta del parliamentary election del BARM na mes de Octubre. Esa según el primera vez ay conduci el mencionado eleksyon. Mas debe según trabajar mucho ahora el mga oficiales del barangay na syudad y mira magasolusyon na problema de basura, barangay road clearing y otra ordinanza que implementa debe, siendo y extende pa el dila termino un año después que finalmente firma ya el presidente Ferdinand Marcos Hijo el suspensión del BSKE ese diciembre para na noviembre otro año. Para con cuantos residentes de la ciudad, más debe usar el mga oficiales del barangay el oportunidad o tiempo para servir más con el mga constituentes a ver para mandasinti el ila servisyo na barangay. Este después que manada según mga oficiales del barangay, manda solamente sinti y el presencia por causa api que eleksyon antes el conducta del extensión. Ya principia ya este madrugada el Comelec Ganban Alina Ciudad de Isabela Basilan. En preparación na mismo BARM election o na Lamitan Basilan. Mismo el jefe de Lamitan PNP, Lieutenant Colonel Elmer Solon, ella encabezak el deployment del ila personajes na mga strategic lugar junto con el ila mobile forces na Barangay Limooc. Talya también el personajes del 18th Infantry Battalion del Philippine Army y el Comelec. Intensyon del Ganban amo para prevenir todo klase del mga election-related violence para del Bangsamoro election. El siguiente na mga noticias. Hospital de Gobierno ta sa manera que modo akomoda mga pasyente ta anda kanila maskin el otro ta reklama. Zamboanga City Water District ta busca manera na problema del supply de agua na Costa Oeste na service area del Prime Water. Chofer de e-bike necesita tiene lisensya. Gobierno lokal ya actuaya con el problema de estancao agua na Ramos Drive, Putik. Bypass road na Malagutay peligroso para con mga motorista. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. My new choice, Bonkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuan
Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Hospital de Gobyerno como Zamboanga City Medical Center ta ase manera que modo akomoda mga pasyente ta anda kanila maskin el otro ta reklamaya. Akil report di Marites Espartero. Ang Zamboanga City Medical Center or ZCMC, un tertiary hospital, ta sirbi na mga bibientes, hindi lang na syudad hasta na mga serkanos probinsya. Ya prinsipya ni 50 bed capacity, ya keda 200 bed capacity, ya subi na 500 bed capacity, iha sa Aura 800 bed capacity ya el mencionado hospital, ya se subi con el bed capacity ese por casa na montón del mga pasyente, na emergency room solamente, tiene este 25 bed capacity, pero este matiempo, bien lleno o over capacity ya. Asegunta na 96 el mga pasyente, ultimo el nabiling section, ta ocupa ya mga pasyente por casa, ta falta ya el espasyo na emergency room. Na outpatient department o OPD, amo syempre, lleno ya del mga bibientes taman pila para pwede pidi ayuda na serbisyo medikal. Asigun ko na portavoz del ZCMC, Dr. Shadrina Sarapudin, hindi na mas nuevo el mga reklamo ta resibi el mga health workers na ospital, siguiendo na monton del mga pasyente. Pero mas ginpakilaya, ta precura el ospital dali buen serbisyo con el mga pasyente. Pero dahil po na overstretch na po talaga ang capabilities ni emergency room, ni wards din po, and Zamboanga City Medical Center as a whole sa dami po ng patients na pumupunta dito sa amin. And we want to be clear also that there are standards that we need to follow. For example po, yung isang nurse, dapat sana 10 lang yung pasyente na hinahawakan nila, na yung ganun. May mga ratio po tayo, yung doctor to patient ratio, yung bed to patient ratio. Meron po tayong sinusunod niyan para po tuloy-tuloy ang
quality service ng Zamboanga City Medical Center. Reaksyon del doktora na kosa ta aparece ng mas resyente post na SOCMED, mga tiempo. Ta intende man asigun sila kung ang sitwasyon si porke el magabibientes ta anda na ZCMC kahit ta ofrece magalibre serbisyo pwede goza. Pero debe también asegun acorda na también ta sige magaproseso el hospital igualmente na billing. Na también magarecord el tapidi para siman liquidate el COA. Hindi sila kay na agua caliente. Y debe también ta sige na pila kay mucho magakien también ta necesita el ayuda de serbisyo medikal na mensyonao ospital. Kailangan natin maghintay, lalong-lalo na kapag tayo ay hapon na nakapunta or kahit sa umaga. Nakita naman po natin, Ma'am Tess, no, pag-akyat pa lang ninyo dito, siguro mababa na ang 200 sa mga tao na nakapila na po. So, tuloy-tuloy po yan. Kaya, there is no such time po na wala talagang pila sa ZCMC. Then, si ZCMC po kasi ay specialty hospital ito. Meron po tayo pagbata, ang titingin sa inyo, pediatrician, pag-adult, internal medicine, and so on. No? So, kailangan din po doon tayo sa tamang doktor na pumunta tayo sa may tamang doktor or doon po tayo i-assist, no? So, after that, magi-interview, magtatanong, kamusta po, ano pong nangyari, no? So, isang pasyente, hindi po kaya ang 5 minutes lang. So, sa 200 pa lang, ita-times mo minimum 15. Ilang oras na po yun. So, kailangan po maintindihan natin ito. Ano yung billing maghihintay? Ang billing naman po, careful po tayo dyan, Ma'am Tess, kasi alam po natin, tayo ay may mga interested parties sa atin, may mga nag-o-audit po sa atin. So ayaw po mangyari ni ZCMC na ma-question po kung paano pinaprocess yung mga financial assistance. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Cuantos barrio na Costa Oeste taman problema kung la supply de agua cada vez tiene aguacero por causa a perder supply de agua kanila. Asiguna manager del Water District Ray Cabilin tiene yata construidos mga concrete tank reservoir de 300 cubic meters el uno para pwede ahunta agua antes dali ng mga customer. Una rason asigun takedan nuay agua el cuantos barrio maskin fuerte el aguacero por causa lubog o high turbidity. Netamin asigun pa direkta dali supply de agua na customer si malubog. Por eso na ayuda dal dos mga concrete tanks reservoir. Ata asigura asigun al Water District pwede dali buen serbisyo kun al mga customer di ila ke baho na service area del Prime Water. El daton Costa Oeste akil mas malo akil alya arriba tas supply este from the Dumalon source daton. El daton Dumalon source no ipakita filtration ali disinfection lang. So once na sinipo ko ulan di aton na forest na monte tan turbid este so tan shutdown kiti. Diba? Por eso ongoing di aton proyekto alya as resolution si turbidity ongoing si di aton project and di aton concrete tank alya as di aton reservoir. Aquel reservoir tank. Sí. Dos bilog siya dos bilog de 300 cubic meters allí. So, yan prinsipya ya man target kita baka in the first quarter of next year kabaya daton tank na during limpio el agua or claro el agua tan store kita agua allí once na tan turbid then pwede kita trangka daton linya then akel daton stored agua amukil kita distribuhin na daton mga konsumidores. Okay. Chauffeur del e-bikes necesita tiene lisensya. Aquí el report. Takedeya aura grande problema del mga motorista el a la palestra corrida del mga electric tricycle na ciudad de Zamboanga. Desde el centro del pueblo, cercano barangay, hasta na MCLL Highway, notable el di la presensya y mayoría, nuway pa magakortesiya na otro vehikulo, takore también na kamino. Na este problema, mismo el Executive Assistant on Traffic Edwin De Ocampo y abla,
Kaya tiene sila Junta del Land Transportation Office o LTO. Y el LTO mismo aklara que tiene Memorandum Circular LVDM 2024-2637. Este el reglamento mismo donde tabla mga guidelines na uso del light electric vehicles o LEVs. Entraw aquí el mga electric tricycle. Iasigun kundi o kampo. Base na mismo regulasyon del LTO, el mga e-bikes o e-trikes puede solamente correr na kamino. Si el kamino hindi de gobyerno. Puede también sila corre na mga public roads o highways pero debe rehistrawiya el di ila unit na LTO y debe tiene valid driver's license el mga chofer de este. Sinuay, kanila el kuhi el LTO por el mga violasyon niya komete. Igual na operasyon del pasaw semana alina baliwasan iyaman impound kon el mga e-bikes o e-trikes. LEVs exclusively used for private roads or those to be operated on roads not constructed or maintained by the government or are intended not to be used or operated at all shall not be required to be registered with the LTO pursuant to EVIDA law. EVIDA law. Kabar, and number 2, all LEVs, ibig sabihin la, mga used in public highways as defined herein shall be required to be registered with the LTO, and the driver must be a bearer of a valid driver's license. Otherwise, it will be subject of apprehension with the violation below. Na memo del LTO, pwede asigun enfrenta mga drivers ng light electric vehicles como e-trike o e-bikes, el mga violasyon de reckless driving o obstruction. Itambién tiene este pena de impoundment que hindi abaha na 1,000 pesos el pena del kanaikwalan violation. Kusa mga violation. O takiya. Number 1, driver of unregistered LEVs that are found to be operated along public highways shall be charged with unregistered vehicle violation and the driver for reckless driving or obstruction, and the unit shall be impounded. Mientras el LTO conduce operasyon na highway, CDO Campo y Abla, kita puede también kuhi el gobierno lokal na sentro del pueblo por el violación de entering on prohibited roads como cosa taase sila del mas temprano. Y aklara el gobierno lokal que taase sila todo mga kuhida, aura, para imponer disiplina na kamino y ayuda solve con el problema de trafiko na syudad. Y elevaya aksyon el mismo Barangay Council del Putik y gobierno lokal con el problema Alina Ramos Drive Putik. Por causa con el sangkaw agua alina di la barangay que perwisya con el mga residentes por cuantos meses ya. Ayer el Maintenance Division del Engineering Office ya busca manera con el problema y conducir limpieza na di ila daan de sagwe para mandrain con el agua. Uno manera asigun este para puede poco aliviar resuelyo del mga afectados residentes na lugar. Bypass road na Malagutay peligroso para con el mga motorista. Biro otra vez si Marifita Mayo. Ta-express nga sa El Barrio Capitan de Malagutay, Alan de Guzman, para kon mga motorista tapasan na bypass road alina di ila barrio. Asigun kun de Guzman, cuantos aksidente vehicularia elia ocurri na lugar por causa na kondisyon del camino que peligroso ya para kon mga motorista. Yabla si de Guzman que 4 para 5 mga aksidente vehicularia elia ocurri na lugar donde el mas reciente lang envuelto el un truck y motorsiklo. Ya ocurri según de este mes de agosto lang iya muri el chofer y angkas del motorsiklo. Al llegar que le sucede aquel ya accidente, ya experta en allá mismo la lugar. No, ya perde el freno del truck para man iwas na atrulaw. Ya butale na atrulaw, so encuentro el motor. So dos bilog yan experta yun allá vida. Asigun kun de Guzman, ta considera ele con el lugar como accident-prone area. Para con ele personalmente, mas bueno si prohibianay con mga motorista pasa na lugar, especialmente si tiempo de ulan, siendo takeda malodo y malandug el camino. Pero taduda según ele si posible ba este. Por eso aquel según magatapasan na camino debegat esta con cuidado. Hindi también según ele puede habla si cuando pa acaba ase el DPWH con el camino. At ang portion ala on del bridge do un poco alto god ele alto le kabar si tempo ulan malandog, so el di mio pwede man siguro sila pasa pero kung cuidado
tiene que cuidado si pasa algo. Que ese lugar viene cae accidental por niya. Makami de ese lugar ali. Mientras tanto, y habla si De Guzman, puera con el mag-aksidente vehicular ta ocurrir na lugar, vulnerable también según el lugar na landslide. Tiene según niya ocurrir landslide alin na lugar y hasta este mga tiempo ta continua según mantimpak el tierra, especialmente si recio el ulan. En planta siempre, sigue siempre mantimpak el tierra. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yakundusi na syudad el Regional Industry Forum Program del Technical Education and Skills Development Authority o TESDA este aga na Universidad na Costa Este. Un manera este para asecerca na mga industriya, stakeholders, academe y komunidad junto con el TESDA. Este programa según un gran programa para ese año na mga año que viene. Aquí el llaman launch con el programa Enterprise Based Education y Training o el EBET. Según el director regional de la agencia Tarhata Mapandi, el precura según ASEMA Fuerza con el programa por medio de cooperación del mga enterprises, academies, stakeholders y gobierno local entre mga learners. Quiere decir el mga estudyante si sakakural di ila entreño direkta ya ng mga enterprises onde sila designado adentro del 3 o 6 meses para mas tiene saber y recibir allowance desde el TESDA. With our enterprise-based education training. So malaking usapin ito at malaking trabaho ang gagawin, but with our industries, with our academe, with our TVET providers, with our local government units supporting all of us, dito po sa ating programa, wala pong imposible, lahat po yan posible. At ang pinaka-importante dito, yung ating mga stakeholders, yung ating mga learners, yung mga underserved, underprivileged, vulnerable, mga out-of-school youth, unemployed adults, kasama na po lahat yung ating mga other sectors in the society can work well with this program with TESDA and of course our industries. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts.
Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Formalmente, yaman launch ayer, día de miércoles, el Usap Tayo program del Provincial Government de Basilan, donde el mga vivientes el para beneficia mga serbisyo ta ofrece el gobierno. El gobernador Mujib Ataman ya habla que desde el Jacinta L na puesto del mes de julio, ven mucho gente al taanda na Kapitolyo para pidi ayuda, trabajo y quieren cuento personal con él. Y te afecta a otro mga trabajo que tiene él en la oficina, lo mismo el schedule del mga visita que taandan man courtesy call con él. Por eso ahora todo el día de miércoles el dedica él para atender lang con el concierne del mga gente que quiere llevar a su atención. Total de 556 personas ella para beneficiar la ayuda del gobierno na mismo Kapitolyo de Basilan. Quiere si Mujib Ataman el solidarato que da más cerca na gente por medio del mga ayuda y servisyo. Para kung meron silang concern na pwede naming i-address, halimbawa katulad nito, merong mga humihingi financial assistance for education, so madali naming aksyonan. For hospital, madali naming aksyonan kahit hindi naman buo, kung malaki masyado, importante. May mga pa-abroad na mag-aaral, pwede naming aksyonan. Un persona ta agara bridyo, ya ase hostage kun su anak na tugbungan en dinantes aga. El barangay ipulis ya responde na picnic ground tugbungan i convinsi kun al persona para larga kun el bata y el bridyo na sumano. Anoche ya agara bolo, por eso ya responde la autoridad y enante madrugada ya agara ya con su anak ya agara con el brillo y ya le va alina picnic ground.
Asigun kunal kapitan na Monching Saavedra, iagara kunal su anak kay tiere daw mga persona tabuska ikiere mata kunele. Pero hindi deberasan tabla el su mga vecinos. Otro insidente de tiro ocurri na Mampang anoche donde man familia lang el envuelto. Aquí el report di Emil Tuban. Tío ay tira con la de su sobrino alina barangay Mampang anoche. Ya tiene herida na su cabeza el untal Arnel Ismael, 19 años, de Alina Estrada Street, barangay Mampang. Después con este tiral de su tío, si Hasan Ismael de Alina lugar. Na investigación del policía man purpiahan este man tío por causa el tío yamenta con el de su sobrino, el taper de mga cosas na casa kaya este daw el sobrino el yaruba. Ya tiene caliente argumento y resulta ya tira el tío con el de su sobrino. El alcalde Kimer Olase mangkwento con el ambos familia para mandaman surrender con el sospechado y rindi este na pulis anoche. Amo que la yasaman de la talamakada police station tetuan tapos kaya ko nila. Pwede na blayo si pwede liman surrender na mga polisiya daton si medo man liman surrender na polisiya daton. Tahiyo pwede liman surrender kumigo y pwede kita ko nila. Mira ko sa pwede kita. El pulis na prepara el plantada del caso con el sospechado. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con un persona después yaruba con cellphone del mujer alina Governor Cabinis en antes madrugada. A las 5 del madrugada, el personal del City Traffic Enforcement Unit yakuhin akto con ese si Gilbert Edinal de Kanungkutan Pasunangka. Talibak con el cellphone itakure na intersection del Canalar Governor Cabinis. Na atras ta sige el un mujer itagrita iya pidi ayuda. Por eso ya puede con este agara el pulis. El pulis ya puede recubrir con un unit del cellphone iya puede saber que live-in gale estos live-in gale de este sospechado el víctima. Así que reclamante Ali Ele tatrabaha na massage parlor na Cabinis iya ande si Gilbert isak at cellphone iya lebakure. Kung el sospechado y reclamante iya lebaya na Station 7 Santa Maria. El Zamboanga City Police Office iya tiene junta acerca di ila trabaho na mga komunidad. Bira otra vez si Emil Tuban. El CCPO ya conduce Community Service Oriented Policing Orientation Highlights Police Community Unity alina conference room del Zamboanga City Police Office ayer. Ya queda guest of honor el alcalde del ciudad Kimer Olaso ina su mensaya dale el importancia el cooperación del comunidad para el peace and order del ciudad. Así como el Deputy City Director for Operation del Zamboanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ay mira el alcalde si cosa él puede ayudar con el pulis como mga bihikulo y otro pa mga equipo para ng mga operasyon del pulis na syudad. Ya mandatamin ka nato ma-submit ko sa mga wish list no na kosa lisita din mga stasyon na para at least sabi tamin si Eliaton City Mayor si kosa ganisita para amo tamin dali tamin kanila para at least pwede sila movement especially 5 minutes response time no na for example akibanda ng mga park lang area ko sa ba sila nisita tamin. Presenta el mga hepe del mga estasyon del pulis na Police Station 1 hasta na Police Station 11 y el first and second mobile ya demonstra con el diila esfuerzo para el seguridad na diila area of responsibility. Ya kada resource speaker el acting regional director del Napolcom 9 Attorney Pablito Abad Jr. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya presenta na mismo TV11 con el Traffic Czar Executive Assistant to the Mayor on Traffic Management Edwin de Ocampo con el retrato del un truck de basura quien ya viola del paso dia con el no left turn alinaagan Cabinis intersection. Asigun ko de Ocampo hindi sila tolera este acto donde de gobierno mismo lokal el debe queda modelo y hindi viola con el mga reglamentos del ciudad. El manda sigun checkya con este na mismo OCNR Acting Chief Jerry Polisco para disiplina con el driver. Ya se acordasi de Ocampo con el mga uban ng gobyerno para servir como modelo del mga regulasyon na syudad o enfrenta también problema na futuro. Buenas noches. Takial de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula afectado pa siempre con el efecto del southwest monsoon o el habagat. Este eleva pa siempre ulan na diferentes partes de la ciudad este día hasta mañana pa.
Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna habla, el tiempo sin descanso, el cambio. Dalawang bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Magpinda na lang man, thank you. Tell me cuando. Después el linga sa iya expresa el presente mga opisyal del barangay acerca de elección que era el hace este mes de diciembre. Este tiempo do aliviao y el resuello después firma el presidente Marcos Hijo el ley que ta diferí este para na siguiente año. Es decir, extendido el servicio de barangay del mga presente opisyal. Alegre sila por causa mucho pa mga plano, programa y proyecto que el necesita hacer para del mga constituentes. Alegre sila por causa necesita pa tiempo para hacer acaba con el mga cosas que ya principia como el mga ayuda de busca la vida en diferentes sector como mujeres, PWDs, senior citizen, jóvenes, sembrador y pescador. De otra parte, triste aquellos quien ta consumí que plojo el di ila mga opisyal de barangay. Triste por causa el continua el di ila pagkaplojo na puesto pa na un año. El otro tiene plano corre Kapitan o Kagawad pero iya sali disgustado después sabi que postpone el barangay election na Disyembre. Grande desafio el term extension para con el mga presente opisyal del barangay para dali mira que tali sila preparao sirbi na mga gente. Tali sila preparao responde na algun llamada de emerhensya. Tali sila preparao extender la servisyo y necesita. El Zamboanga problema de basura ta enfrenta el mayoría del mga barangay. Ojalá el pueda hacer darle solución por medio del waste segregation que el comienza en el mes de septiembre. El barangay amo el sombra del gobierno na grassroots level del comunidad. Continúa servir para el mga vivientes el sinti que tali el di ilang mga opisyal preparao responde y vigila el andanza del barangay. Mga bisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, agosto 14, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.